mismo tema, me da mucho gusto poder saludar a Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, integrante de la Comisión Permanente en el Senado. Muy buenas tardes, Julen, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Cintia. Me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a toda la audiencia. Igualmente, pues ya escuchaba al vicepresidente, al senador de Morena, Israel Zamora, sobre este tema que se ha dado mucho de qué hablar en este día. Pues la verdad de las cosas es que ellos quieren justificar algo que no tiene ningún sentido ni ningún propósito. Son dos cosas fundamentalmente. Lo que es el Tribunal de Justicia que pretenden formar y luego supliendo a la Judicatura, y luego lo que tiene que ver con fundamentalmente con la elección de jueces, magistrados y ministros. La verdad es que él hablaba que muchos países del mundo, eso es mentira. No hay países en el mundo con éxito que tengan este sistema. Porque, Cintia, te explico, cuando tú tienes frente a ti en la boleta el nombre de una o de dos o de tres personas, según sea el caso, habrá que ver la letra chiquita de la reforma, para elegir a quien va a ser, por ejemplo, en tu distrito o en tu ciudad, el juez de distrito, ¿en base a qué vas a decidir? ¿Cómo puedes tener elementos o criterios para discernir cuál es el que te conviene? Pues claro que no los vamos a tener, los ciudadanos comunes no vamos a tener esa posibilidad de decir, entonces, ¿qué toca? Pues que al final la gente que conoce el tema, que conoce la currícula, que conoce la historia de los servidores públicos pueda, y desde luego la probidad y todo su desempeño a lo largo de los años, su hoja pues de trabajo, entonces puedan elegir a partir de los mejores, porque un juez no te puede ofertar nada, lo único que puede ofertar, porque no te oferta si hay programas sociales o no, o sea, no es como, por ejemplo, lo que hacen los partidos que pueden ofrecer tales o cuales cosas, aquí solo te pueden ofrecer todos el cumplimiento de la ley. Coordinador, Y el poder y la vigencia del Estado de Derecho. Permítame hacer una pausa para regresar y seguir platicando sobre este tema. Tengo a Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado e integrante de la Comisión Permanente en el Senado. No se vaya, regresamos para seguir platicando con él. Son 5 de la tarde con 39 minutos y como le mencionaba, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde presentaron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso para que la próxima semana arranquen los foros y el análisis con todos los sectores, incluidos jueces, magistrados y ministros, de 5 reformas constitucionales, pues para que sean prioritarias para la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y estoy platicando con Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado e integrante de la Comisión Permanente en el Senado. Me comentabas, Julen, sin duda es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad de las cosas es que sí, o sea, mira, una de las cosas, Cintia, que se ha comentado es, el presidente quiere que se haga esta reforma, específicamente la elección de magistrados, jueces y ministros, porque aduce que hay corrupción, y yo no voy a negar que pueda haber corrupción o que haya corrupción incluso, pero lo que sí puedo afirmar es que la forma de acabar con la corrupción no es eligiendo los demás por el voto popular, o que acaso no hay alcaldes corruptos y de repente gobernadores corruptos y de repente ha habido o hay presidentes corruptos. Pues claro que sí, entonces esa no es la forma. Si lo que se quiere es mejorar el sistema judicial, revisémoslo. Qué bueno que se hagan los foros, qué bueno que se invite a la gente que conoce de esto, que tiene experiencias, pues que las ha vivido o que las ha estudiado de otros países para ver cuál es el esquema el que mejor nos convenga para el país, pero simplemente decir, vamos a elegir a los jueces en este país, me parece una muy mala idea que pone en riesgo la viabilidad del sistema judicial y, por supuesto, es una muy mala señal para las inversiones en este país. Y si no, prueba de ello es lo que ha pasado con los mercados, lo minimizan ellos, y bueno, en su postura entiendo por qué lo quieren minimizar, pero eso es la realidad, porque en otros momentos pues no se tendría por qué mover ni un solo centavo el peso, no tendría por qué tener esas caídas abruptas que ha tenido la Bolsa Mexicana de Valores, y bueno, y que no se han podido recuperar justamente porque no hay claridad, no se sabe qué es lo que va a pasar, y no son grupos de poder o grupos fácticos como se señala desde la presidencia o incluso legisladores de Morena que están atacando al presidente. Eso no es cierto. Simplemente en la globalización en la que hoy nos encontramos, pues están atentos de qué pasa con una economía tan grande, un país tan poblado como México, y pues no lo pueden dejar pasar de lado simplemente. Y Julen, por último, ¿qué propondrías para algún otro tipo de alternativa? ¿O si estás de acuerdo en los foros y en el análisis que se va a llevar a cabo? No,
Yo creo que los foros está bien. Okay. Lo que quisiera yo que no pasara, Cintia, es lo que ha pasado en esta legislatura, en este gobierno, que se han hecho foros, se han hecho parlamentos abiertos y simplemente han servido para absolutamente nada, porque no les hacen caso, porque no se escuchan las voces, simplemente han sido foros para pues poder cubrir el requisito o simplemente pretextos, y sí, hice y escuché, sí, pero ¿de qué sirve escuchar si no atiendes lo que se dice? Yo creo que es una buena medida por parte de Claudia Sheinbaum de decir, hagamos los foros, que se hagan estas consultas, sí, pero que se hagan estas consultas, pero que además se tome en cuenta lo que ahí se diga y que se procure que en esas consultas, en esos foros, se permita la voz y el acceso a ellos a gente que conoce el tema. Si hablamos de la industria automotriz, pues vamos a invitar a los que saben. Si hablamos de la industria energética, invitemos a los que saben. Aquí hay que invitar a los que saben, opinen y tomarles en cuenta pues su propuesta. Perfecto. Le agradezco mucho, Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado e integrante de la Comisión Permanente en el Senado. Gracias por estar con nosotros. Que tenga una excelente tarde. Al contrario, Cintia. Muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio. Muy buenas tardes para todos.